El sol del desierto del norte de México castigaba la tierra agrietada, un disco de fuego implacable en el cielo de un azul blanquecino. Javier cabalgaba sin prisa, el sombrero de ala ancha sombreando un rostro curtido por el tiempo y la soledad. Cada línea en su piel contaba una historia de pérdida y resistencia, un mapa de una vida vivida bajo la ley del más fuerte. No buscaba compañía ni problemas, solo la vasta y silenciosa inmensidad que reflejaba el vacío en su pecho. Sus ojos, acostumbrados a escudriñar el horizonte en busca de ganado extraviado o nubes de tormenta, se fijaron en un punto oscuro e inmóvil junto a un solitario cactus. No era un animal, ni un espejismo. Era algo fuera de lugar, una mancha de tragedia en el paisaje monocromático. Al acercarse con la cautela de quien conoce los peligros del desierto, Javier sintió un nudo formarse en su estómago. El caballo relinchó, presintiendo la muerte o la desesperación. Tumbada en la arena, con el cabello enmarañado y el vestido rasgado, había una mujer. Su vientre, prominente y redondo, delataba una vida a punto de nacer en un lugar donde la muerte era la vecina más cercana. Sus labios estaban secos y agrietados, y su respiración era un susurro débil, casi inaudible, contra el silbido del viento. Javier bajó del caballo, el sonido de sus botas en la arena pareciendo profanar el silencio mortal de la escena. Se arrodilló a su lado, el corazón apesadumbrado por una renuencia que luchaba contra un antiguo instinto de protección. Antes de que continuemos, necesito desesperadamente tu ayuda. Esta es una historia de supervivencia y nuestro canal también está luchando por sobrevivir en este desierto digital. Nuestra primera meta es llegar a 1000 almas valientes que nos acompañen. Si esta historia ya tocó tu corazón, por favor, no sigas viendo sin hacer nada. Suscríbete ahora mismo y comenta desde qué ciudad del mundo nos estás viendo. Cada suscripción es un trago de agua en nuestro camino. No dejes que esta historia muera en el olvido. La tocó en el hombro, esperando un sobresalto, pero ella solo gimió, un sonido de pura agonía. Su rostro estaba cubierto de arañazos y polvo, pero bajo la suciedad podía ver la juventud que le habían robado. ¿Quién la habría dejado allí para morir? O peor aún, ¿de quién estaría huyendo con tanta ansia como para desafiar el sol inclemente del desierto? Las preguntas resonaban en la mente de Javier, pero sabía que las respuestas solo traerían más peligro. Involucrarse era una sentencia, una invitación para que los fantasmas del pasado, aquellos que intentaba dejar atrás en cada cabalgata, finalmente lo alcanzaran. Pensó en montar su caballo y seguir adelante, dejando su destino en manos de Dios. Pero los ojos de ella se abrieron por un instante, un destello de pánico y súplica que lo golpeó como un puñetazo. Eran los mismos ojos de su esposa, la imagen que lo atormentaba todas las noches, el recuerdo de su propio fracaso, de su incapacidad para protegerla. «Por favor, mi niño», susurró, la voz no más que un soplo de aire. Aquellas palabras, la mención de su hijo, rompieron la barrera de indiferencia que Javier había construido a su alrededor. No podía salvarla, tal vez, pero abandonar a una madre y a su hijo por nacer a su suerte era un pecado que ni siquiera el desierto podría purificar. Con un suspiro resignado, la tomó en brazos, sorprendido de lo ligera que era, como un pájaro herido. La llevó a un pequeño rancho abandonado, una ruina de adobe que ofrecía un refugio precario contra los elementos y los ojos curiosos. Las paredes, erosionadas por el viento y la lluvia, parecían a punto de desmoronarse, pero el techo aún resistía, un testamento terco al paso del tiempo. Javier la acostó sobre una manta gastada que llevaba en su alforja, la única pieza de confort en su mundo austero. Con cuidado, limpió su rostro con un paño húmedo, revelando moretones y la hinchazón de lágrimas secas. Era joven,
Quizás no tenía ni 20 años y cargaba el peso de un sufrimiento que parecía demasiado antiguo para su edad. La vulnerabilidad de ella era un espejo de su propio dolor. Mientras caía la noche, trayendo consigo un frío cortante que contrastaba con el calor del día, Javier encendió una pequeña hoguera en la esquina de la casucha. Las llamas danzaban, proyectando sombras alargadas que se movían como espectros en las paredes de barro. La mujer, a quien había empezado a llamar Elena en sus pensamientos, pues aún no había dicho su nombre, dormía un sueño agitado, puntuado por murmullos y espasmos. Él la observaba, un guardián reacio, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Cada sonido del exterior, el aullido de un coyote, el crujido de las hojas secas, lo ponía en alerta máxima. Sabía que quien la perseguía no se rendiría fácilmente. La primera noche fue una vigilia tensa. Javier permaneció despierto, la vieja escopeta apoyada en su regazo, los oídos atentos a cualquier señal de peligro. La soledad del desierto, que antes le era un consuelo, ahora parecía amenazante, llena de peligros invisibles. Se preguntaba qué tipo de monstruo cazaría a una mujer embarazada con tanto ahínco. La respuesta, temía, estaba ligada al poder y la crueldad que dominaban aquellas tierras, encarnados en la figura de hombres como don Alejandro, el hacendado cuya sombra se extendía por leguas, devorando vidas y esperanzas. La mera mención de su nombre era suficiente para silenciar las cantinas y hacer que los hombres se santiguaran. A la mañana siguiente, Elena despertó con un grito ahogado, los ojos desorbitados de terror, como si todavía estuviera atrapada en una pesadilla. Javier se acercó lentamente, ofreciéndole una cantimplora de agua. «Beba, muchacha, está a salvo por ahora». Ella lo miró con desconfianza, el miedo luchando contra el agotamiento en su mirada. «¿Quién es usted?», preguntó, la voz ronca. «Solo un hombre de paso», respondió él. La respuesta, estándar que usaba para mantener el mundo a distancia. Pero por primera vez en años, la frase sonó vacía, una mentira que se contaba a sí mismo. Ya no estaba solo de paso, estaba enredado en el destino de ella. Bebió el agua ávidamente, la sed de días hablando más alto que el miedo. Poco a poco, la tensión en su cuerpo disminuyó y pareció finalmente registrar el entorno a su alrededor. El rancho abandonado, el fuego crepitante, el rostro serio del hombre que la había salvado. «¿Ellos todavía me están buscando?», preguntó la voz temblorosa. Javier solo asintió. No tenía sentido mentir. La esperanza era un lujo peligroso en aquel desierto. «¿Hombres a caballo, con la marca del toro en sus sillas?», insistió ella. El corazón de Javier se heló. La marca del toro, la insignia de don Alejandro, la confirmación de su peor temor, la confirmación de que Elena huía de don Alejandro, lo cambió todo. Ya no se trataba de pistoleros comunes o bandidos del desierto. Se trataba de un poder organizado, un ejército particular leal a un hombre cuya crueldad era legendaria. Javier sintió el peso de la decisión que había tomado. Salvar a Elena ya no era un acto de compasión. Era una declaración de guerra contra el hombre más poderoso de la región. Miró a la mujer, a la vida que ella cargaba, y supo que retroceder no era una opción. Su pasado lo había condenado a esta lucha. El honor, aquel código no escrito que regía a los hombres de su estirpe, exigía que se quedara. Elena comenzó a hablar en fragmentos la historia de su cautiverio. No era esposa ni amante de don Alejandro, sino una sierva, una propiedad. Sus palabras pintaban un cuadro de abuso y deshumanización, de una vida vivida bajo el miedo constante de la violencia. Hablaba de otras mujeres, de un sistema brutal que aplastaba a cualquiera que se atreviera a desafiarlo. El hijo que esperaba era la semilla no deseada de aquel terror, pero para ella era la única razón para vivir, la única esperanza de un futuro
donde el nombre de su captor fuera solo un recuerdo lejano. Javier escuchaba en silencio, la rabia creciendo dentro de él como una llama lenta y caliente. El sol de la tarde entraba por las rendijas del techo, iluminando partículas de polvo que danzaban en el aire. Elena, sintiéndose un poco más segura, intentó sentarse, pero una mueca de dolor cruzó su rostro. «Estoy herida en la pierna», dijo ella, la voz baja. Javier notó por primera vez la mancha de sangre oscura en la parte inferior de su vestido, que no había visto en la oscuridad de la noche anterior. «Déjame ver», dijo él, su voz más suave de lo que pretendía. Se acercó, y la confianza que ella depositó en él en ese momento, permitiendo que un extraño la tocara, pesó sobre él con una fuerza inmensa. Levantó con cuidado el borde del vestido andrajoso, la tela áspera y sucia de sangre. La herida en su muslo era fea, un corte profundo e inflamado, probablemente de una caída o de una rama afilada durante su huida desesperada. Pero no fue la herida lo que capturó la mirada de Javier, fue lo que estaba justo encima de ella, en la piel de su cadera. Un escalofrío recorrió su espina dorsal, un horror tan profundo que lo dejó sin aliento. Se quedó helado, la mano suspendida sobre la tela, los ojos fijos en la marca que cambiaría el curso de sus vidas para siempre, transformando un acto de ayuda en una búsqueda de venganza. Allí, grabada en su piel con la brutalidad de un hierro candente, estaba la marca de la hacienda de Don Alejandro, la misma marca usada para identificar al ganado, un símbolo de propiedad, de posesión absoluta. En ese instante, Javier comprendió la verdadera profundidad del mal al que se enfrentaba. Elena no era solo una sierva maltratada o una fugitiva. A los ojos de su captor, ella era menos que humana. Era un animal, un objeto para ser marcado y desechado. El dolor de ella, que había visto en sus ojos y oído en su voz, era solo la superficie. La verdadera agonía estaba allí, quemada en su carne, un testimonio silencioso de su deshumanización. El título de la historia, que ni siquiera sabía que estaba viviendo, resonó en su mente. Duele. Por dentro, también. El dolor físico de la herida era visible, pero el dolor de aquella marca, el dolor de ser tratada como un animal, era una herida en el alma, una que quizás nunca cicatrizaría. La elección de Javier quedó sellada en ese momento, no por el honor o el pasado, sino por una furia primordial y justa. Ya no estaba simplemente ayudando a una extraña. Estaba en una misión para vengar la dignidad robada de ella y de todos los demás que sufrían bajo el yugo de don Alejandro. Sus ojos se encontraron con los de ella y ella vio el cambio. El vaquero solitario se había convertido en un protector, un vengador. A partir de ese instante, el rancho abandonado dejó de ser un simple escondite y se transformó en una fortaleza. Javier sabía que los hombres de don Alejandro no eran meros matones, eran rastreadores experimentados, perros de caza humanos que conocían cada rincón de aquel desierto. Comenzó a preparar sus defensas con una calma metódica, la mente enfocada en lo que estaba por venir. Verificó su munición, limpió la escopeta y la pistola, y afiló su cuchillo hasta que la hoja brilló bajo la luz débil. Cada movimiento era preciso, impulsado por una nueva y terrible claridad de propósito. La apatía que lo había definido por tanto tiempo se había disipado, reemplazada por una determinación fría. Elena lo observaba en silencio, una mezcla de miedo y esperanza en sus ojos. Veía la transformación en el hombre que la había rescatado. La dureza en su mirada ya no era la de la indiferencia, sino la de una resolución inquebrantable. Ella, que lo había perdido todo, que había sido despojada de su propia humanidad, encontraba ahora un campeón improbable en un vaquero solitario y de pocas palabras. La conexión entre ellos se profundizaba sin necesidad de diálogo, forjada en el horror compartido y en la promesa silenciosa de protección.
Ella representaba la vulnerabilidad que él no había logrado proteger en el pasado, y él, la fuerza que ella necesitaba desesperadamente para sobrevivir. Javier sabía que permanecer en el rancho era arriesgado. Era un punto obvio en el mapa, un lugar que los rastreadores eventualmente investigarían. Necesitaba moverla, pero ella estaba demasiado débil para un largo viaje a caballo. Tendría que ganar tiempo, despistar a los perseguidores y encontrar una ruta de escape segura. Su conocimiento del terreno era su única ventaja. Conocía cañones escondidos, fuentes de agua secretas y senderos que no constaban en ningún mapa. El desierto, que había sido su refugio y su prisión, ahora se convertiría en su arma. La cacería estaba a punto de comenzar y Javier estaba listo para ser el depredador, no la presa. Cuidó de la herida de Elena de la mejor manera que pudo, usando hierbas que encontró en las cercanías, un conocimiento transmitido por sus ancestros. Mientras limpiaba la herida, evitaba mirar la marca de hierro, pero su imagen estaba grabada en su mente. Era un recordatorio constante de lo que estaba en juego. No era solo la vida de ella o la del bebé, sino la propia noción de justicia en una tierra donde parecía haber muerto. El honor de un hombre, se dio cuenta, no se medía por sus posesiones o su fuerza, sino por el coraje de levantarse contra la tiranía, incluso cuando las posibilidades de victoria eran casi nulas. Al caer la segunda noche, el viento trajo consigo un sonido lejano, pero inconfundible, el ladrido de perros de caza. El sonido hizo que la sangre de Elena se helara y ella se encogió, el terror renovado en su rostro. Javier se llevó un dedo a los labios, señalando silencio, y apagó la hoguera con un puñado de arena, sumergiendo la casucha en la oscuridad casi total. Se movió hacia la ventana improvisada, una grieta en la pared de adobe, y espió la noche. Las siluetas de jinetes se destacaban contra la línea del horizonte, todavía lejanas, pero acercándose. La cacería había llegado hasta ellos. El tiempo para preparativos había terminado. Javier agarró su escopeta. «Quédate aquí y no hagas ruido, pase lo que pase», le susurró a Elena. Su plan no era luchar allí, no con ella tan vulnerable. Necesitaba crear una distracción, alejarlos del rancho y desaparecer en la oscuridad. Era un riesgo inmenso. Si lo atrapaban, todo estaría perdido. Pero si lo lograba, ganaría la noche para planificar el siguiente paso. La miró una última vez, una mirada que transmitía una promesa silenciosa de que volvería. Luego, como un fantasma, se deslizó por la puerta trasera y se disolvió en la noche del desierto. La introducción de la historia se cierra en este punto de tensión. Javier, el protagonista, ha evolucionado de un espectador reacio a un participante activo y decidido en el conflicto. El escenario del desierto mexicano se ha establecido no solo como un telón de fondo, sino como un personaje en sí mismo, un entorno que es tanto un peligro como una herramienta. El conflicto central ha sido claramente definido, la lucha de Javier por proteger a Elena de don Alejandro y sus hombres. La revelación de la marca de hierro sirvió como el punto de inflexión catalizador, infundiendo a la narrativa una profundidad emocional y una justificación moral para la violencia que inevitablemente seguirá. La jornada de Javier apenas comienza. Es un hombre común, un vaquero, no un héroe de leyendas. Su fuerza reside en su resiliencia y en su código de honor, ahora despertado por la injusticia que presenció. Está en desventaja numérica y de recursos, enfrentando a un enemigo poderoso e implacable. Su única esperanza reside en su inteligencia, su conocimiento del entorno y la fuerza que extrae de la necesidad de proteger la vida inocente que le fue confiada. La historia ahora se mueve hacia el desarrollo, donde la persecución se intensificará y el vínculo entre Javier y Elena será puesto a prueba. La cultura mexicana impregna la escena inicial,
desde los valores de honor y protección hasta la dura realidad social de la época, donde los hacendados actuaban como señores feudales. La fe, expresada en el Dios mío, silencioso de Javier, al ver la condición de Helena y la conexión con la tierra, son elementos que anclan la narrativa en su contexto. El lenguaje simple y directo refleja la naturaleza de los personajes, hombres y mujeres endurecidos por la vida, para quienes las acciones hablan más que las palabras. El escenario árido es un reflejo directo de la aridez emocional de Javier al principio, que comienza a florecer con la llegada de Helena. El conflicto interno de Javier, la lucha entre su aislamiento autoimpuesto y su sentido del deber, se estableció y resolvió, al menos por ahora. El descubrimiento de la marca de hierro no solo lo obliga a actuar, sino que también comienza a sanar su propia herida interna, la culpa por la pérdida de su familia. Al luchar por Helena, está, de cierta forma, luchando por una segunda oportunidad, por redención. Esta motivación profunda lo impulsará a través de los desafíos que vendrán, convirtiendo su jornada no solo en una lucha por la supervivencia, sino en una búsqueda por la restauración de su propia alma. La figura del antagonista, don Alejandro, fue introducida de manera eficaz, sin siquiera aparecer en escena. Su presencia se siente a través del miedo que inspira, de la marca de su propiedad y de la brutalidad de sus hombres. Es una fuerza de la naturaleza, una personificación de la corrupción y el poder absoluto que definía la estructura social de aquel tiempo y lugar. Esta amenaza inminente y omnipresente crea una atmósfera constante de suspenso y peligro, asegurando que el espectador permanezca tenso e invertido en el destino de los protagonistas. Su crueldad no es gratuita, sino un reflejo del sistema que él comanda. La relación entre Javier y Helena es el corazón emocional de la historia. No es un romance, sino un lazo de confianza y protección mutua forjado en las circunstancias más desesperadas. La vulnerabilidad de ella despierta la humanidad dormida de él, mientras que la fuerza silenciosa de él le da la primera chispa de esperanza en mucho tiempo. Esta dinámica será crucial para el desarrollo de la trama, ya que sus debilidades y fortalezas se complementarán en la lucha por la supervivencia. Su viaje será tanto físico, a través del desierto, como emocional, a medida que aprenden a confiar el uno en el otro. La imagen inicial proporcionada en la premisa, el momento en que Javier descubre la verdad, es el pilar sobre el cual se construye toda la narrativa. Cada acción, cada decisión a partir de ese punto es una consecuencia directa de aquel instante de revelación y horror. La narrativa visual de esa escena, el vaquero arrodillado, la mujer embarazada y vulnerable, el polvo y la desesperación, encapsula el tono y el tema de toda la historia. El guión busca expandir ese momento, dándole un contexto rico y consecuencias emocionantes, transformando una imagen poderosa en una saga de sacrificio y redención. La estructura de bloques narrativos permite que la historia se desarrolle de manera orgánica, comenzando con una introducción impactante que establece los personajes, el conflicto y lo que está en juego. La tensión se ha construido gradualmente, culminando en la llegada de los perseguidores, lo que crea un gancho natural para la siguiente fase de la historia. Al espectador se le ha presentado el mundo, se ha conectado con el dilema del protagonista y ahora está ansioso por ver cómo enfrentará el desafío inminente. La introducción cumplió su papel de capturar la atención y preparar el terreno para el drama que seguirá. Finalmente, el escenario mexicano no es solo un telón de fondo decorativo. La desigualdad social, la vastedad y la brutalidad del desierto, la cultura del honor y la influencia de la fe son elementos integrales que moldean las acciones y motivaciones de los personajes.
La lucha de Javier y Elena es un microcosmos de la lucha mayor del pueblo mexicano de aquella época contra la opresión y la injusticia. Es una historia que, aunque ambientada en un pasado lejano, resuena con temas universales de dignidad humana, resistencia y la esperanza de que incluso en la más profunda oscuridad, un único acto de valentía puede encender una luz. Javier se movió con la agilidad silenciosa de un depredador nocturno. Conocía cada piedra y cada sombra de aquel terreno árido como la palma de su mano. Su plan era un juego peligroso del gato y el ratón. Él sería el cebo. Bordeando el rancho abandonado, dejó huellas deliberadas en una dirección, hacia el este, hacia una serie de cañones rocosos donde un hombre podría fácilmente desaparecer o ser acorralado. Disparó un único tiro al aire, el sonido resonando por la vastedad, una invitación clara para los cazadores. Inmediatamente, los ladridos de los perros se intensificaron y los gritos de los hombres confirmaron que habían mordido el anzuelo. Javier sonrió sin humor y corrió, desapareciendo en la oscuridad, el corazón martilleando contra sus costillas, una sinfonía de adrenalina y miedo. Toda la noche fue una danza con la muerte. Javier usó su conocimiento del terreno para mantenerse siempre un paso por delante. Escaló paredes de roca que parecían infranqueables, se deslizó por grietas estrechas y usó el viento para enmascarar su olor de los perros rastreadores. Más de una vez estuvo cerca de ser descubierto escondido detrás de una roca, mientras las antorchas de sus perseguidores pasaban a pocos metros de distancia, sus voces crueles cortando el silencio de la noche con promesas de lo que le harían a la muchacha fugitiva. Cada palabra alimentaba la llama de su ira, solidificando su resolución. No estaba solo huyendo, estaba aprendiendo sobre su enemigo, midiendo sus habilidades y su tenacidad para la confrontación que sabía que era inevitable. Al amanecer, exhausto pero victorioso, Javier regresó al rancho por una ruta secreta, un antiguo lecho de río seco. Encontró a Elena exactamente donde la había dejado, acurrucada en un rincón, los ojos grandes y llenos de un miedo silencioso. El alivio en su rostro cuando lo vio fue tan profundo que pareció iluminar la sombría casucha. «Se fueron», susurró. «Por ahora», respondió él, ofreciéndole la cantimplora. «Pero volverán. Siempre vuelven. Tenemos que irnos». La urgencia en su voz no dejaba lugar a discusión. La pequeña victoria de la noche anterior solo había comprado tiempo, un recurso que se agotaba tan rápidamente como el agua en su cantimplora. El verdadero viaje, la huida a través del desierto, estaba a punto de comenzar. El viaje fue brutal. El sol los castigaba durante el día y el frío cortante los atormentaba por la noche. Javier racionaba el agua y la comida con una disciplina de hierro, dándole la mayor parte a Elena. La observaba con una preocupación creciente. El embarazo avanzado y el trauma de su huida la dejaban débil, pero había una fuerza en ella que lo sorprendía. Era la fuerza de una madre. Nunca se quejaba, soportando el dolor y el cansancio con una resiliencia silenciosa que reflejaba la dureza del propio paisaje. Durante las paradas para descansar, hablaba sobre el futuro, sobre el nombre que le daría a su hijo, sobre la esperanza de una vida simple y libre. Sus palabras eran un bálsamo para el alma cansada de Javier. A medida que avanzaban, el vínculo entre ellos se profundizaba. Dejó de ser solo el protector y la protegida. Se convirtieron en compañeros en una lucha desesperada por la supervivencia. Él le enseñó a leer las señales del desierto, a encontrar agua y a orientarse por las estrellas. Ella, a su vez, cuidaba de sus heridas, remendaba su ropa y, lo más importante, le recordaba una humanidad que él creía haber perdido para siempre. Las largas noches alrededor de hogueras discretas se llenaban de silencios cómodos y conversaciones ocasionales. Él
Habló de su esposa e hijo, no de cómo murieron, sino de cómo vivieron, la primera vez que compartía ese dolor con alguien en años. La sombra de don Alejandro se cernía constantemente sobre ellos. Sus hombres eran implacables. Javier y Elena veían sus hogueras a lo lejos, un recordatorio constante de que no había lugar seguro. En una ocasión, se vieron obligados a esconderse en una pequeña cueva durante 2 días, mientras una patrulla registraba la zona. El espacio confinado y la proximidad forzada aumentaron la tensión, pero también la intimidad. Allí, en la penumbra, Elena confesó su mayor miedo, que su hijo naciera en cautiverio, destinado a llevar la misma marca que ella. «Preferiría morir a dejar que viva esa vida», dijo ella, la voz firme a pesar de las lágrimas. Javier le tomó la mano, un gesto simple que llevaba el peso de una promesa solemne. El desierto no era el único peligro. Necesitaban suministros y, para ello, tendrían que arriesgarse a entrar en un pueblo. Era un pequeño caserío de casas de adobe asfixiado por el polvo y el miedo. La influencia de don Alejandro era palpable. Su marca de toro estaba en todas partes, en la cantina, en el establo, incluso en la capilla. La gente los miraba con una mezcla de curiosidad y pavor, reconociendo el peligro que representaba un extraño. Nadie ofrecía ayuda, las miradas se desviaban, las puertas se cerraban. La opresión del hacendado había envenenado a la comunidad, convirtiendo a los vecinos en potenciales informantes, corroyendo la solidaridad que era la columna vertebral de la cultura mexicana. Solo una persona demostró compasión, una curandera anciana, llamada Inés, cuyos ojos veían más allá del miedo. Los encontró en la parte trasera de la capilla, donde rezaban por un milagro. Inés reconoció la angustia de Elena y la determinación de Javier. Sin hacer preguntas, los llevó a su humilde casa, un santuario de hierbas secas y fe. Cuidó de la pierna de Elena, que estaba empeorando, y les dio comida y agua. «Don Alejandro es un cáncer en esta tierra», dijo ella, la voz baja pero llena de una ira antigua. «Lo quita todo, hasta el coraje de los hombres. Pero la fe, hijo mío, la fe no la puede tocar». La ayuda de Inés fue un breve momento de alivio, un faro de esperanza en la oscuridad. Mientras Elena descansaba, Inés le contó a Javier sobre la crueldad del hacendado. Habló de tierras robadas, de jóvenes llevadas a la fuerza, de hombres que se opusieron y desaparecieron sin dejar rastro. La historia de Elena no era única, era parte de un patrón de tiranía que duraba generaciones. «Muchos intentaron luchar», concluyó la anciana, «pero él tiene al diablo de su lado. Sus hombres son perros rabiosos». Las palabras de ella confirmaron a Javier la dimensión del mal que enfrentaba. No era solo un hombre, sino un sistema de poder corrupto que se alimentaba del sufrimiento de los inocentes. Su lucha por Elena se convertía, cada vez más, en una lucha por todos los que no podían defenderse. La estancia en el pueblo, sin embargo, no podía durar. Su presencia era un riesgo demasiado grande para la valiente Inés. Esa noche, uno de los matones de Alejandro, un hombre llamado Ricardo, conocido por su crueldad, pasó por la casa de la curandera. Sus ojos se detuvieron por un instante en la ventana, una mirada fría y calculadora que hizo que la sangre de Javier se helara. No había sido visto, pero la proximidad del peligro era una advertencia. Con el corazón apesadumbrado, se despidieron de Inés al amanecer, llevándose consigo los suministros y las bendiciones de la anciana. «Vayan con Dios», dijo ella, «y que Él tenga piedad de todos nosotros». La huida se reanudó, pero ahora con un nuevo sentido de urgencia. Ricardo no era un simple rastreador. Era el brazo derecho de Alejandro, un cazador sádico que disfrutaba de la persecución. Javier sabía que no se rendiría. El viaje los llevó a terrenos aún más peligrosos, subiendo las laderas de la Sierra Madre, donde el aire era enrarecido y el terreno traicionero.
El caballo de Javier, su fiel compañero durante años, resbaló en un sendero estrecho y cayó, rompiéndose una pata. Javier tuvo que sacrificarlo, un acto de misericordia que le costó una parte de sí mismo. Ahora estaban a pie, más lentos, más vulnerables. Elena sentía los primeros dolores del parto. Eran esporádicos, pero con cada contracción, el pánico amenazaba con consumirla. El tiempo se estaba agotando. Javier buscaba desesperadamente un lugar seguro, un refugio donde ella pudiera dar a luz. Se culpaba por la situación, cuestionando si su decisión de ayudarla no la había condenado a un destino aún peor. La miraba, doblada de dolor, pero aún decidida, y encontraba la fuerza para continuar. ¿Qué harías en el lugar de Javier? ¿Te rendirías ante tantos obstáculos o seguirías luchando, aunque la esperanza pareciera un espejismo lejano? Comparte tu opinión en los comentarios. Queremos saber cómo enfrentarías este dilema. A cada paso, Javier era atormentado por los recuerdos de su familia, la imagen de su esposa sonriendo bajo el sol del atardecer y de su hijo corriendo por los campos de maíz, se superponía a la figura sufriente de Elena. El dolor de la pérdida, que había suprimido durante tanto tiempo, regresaba con una fuerza abrumadora. Proteger a Elena y a su hijo se convirtió en una forma de reescribir el pasado, de dar un nuevo significado a su tragedia personal. No pudo salvar a su familia, pero, por Dios, salvaría a esta. Era una penitencia, una búsqueda de redención que lo consumía y al mismo tiempo lo impulsaba. Finalmente encontraron lo que parecía ser un santuario, una vieja iglesia de adobe, abandonada en lo alto de una montaña. Sus paredes estaban agrietadas, la campana había sido robada hacía mucho tiempo, pero el techo todavía estaba intacto. Era un lugar de paz olvidada, un refugio improbable contra la violencia del mundo exterior. Cuando entraron, una tormenta de arena comenzó a formarse en el horizonte, un muro colosal de polvo y viento que se tragaría el desierto. La tormenta era una amenaza, pero también una bendición. Los escondería de sus perseguidores, al menos por un tiempo. Dentro de la iglesia, Javier preparó un lecho para Elena. El momento se acercaba. La persecución se intensificó en los días siguientes. Ricardo era más astuto y persistente que los demás. Parecía anticipar los movimientos de Javier, obligándolos a cambiar de ruta constantemente, empujándolos hacia terrenos cada vez más inhóspitos. La tensión era incesante, un hilo tenso a punto de romperse. Javier apenas dormía, el agotamiento marcando su rostro, pero su determinación permanecía intacta. Puso pequeñas trampas a lo largo del camino, no para matar, sino para retrasar a sus perseguidores, usando su conocimiento de lazos y nudos de vaquero para crear obstáculos que los obligaban a perder un tiempo precioso. Elena, a pesar de su condición, mostraba una fuerza de voluntad impresionante. Aprendió a disparar con la pistola de Javier, su mano temblando al principio, pero luego afirmándose con una determinación feroz. «No seré más una víctima», declaró, los ojos brillando con una nueva luz. «Si vienen, lucharán contra dos, no uno». Esta transformación de víctima a guerrera marcó un punto de inflexión crucial en su dinámica. Javier ya no solo la protegía, eran aliados, luchando codo a codo. La vulnerabilidad de ella seguía siendo su mayor miedo, pero la fuerza de ella se convirtió en su mayor inspiración. El desarrollo de la narrativa profundizó en los personajes y sus conflictos. Javier ya no es solo un hombre endurecido, sino alguien que lucha activamente por la redención, confrontando su doloroso pasado a través de sus acciones presentes. Elena ha evolucionado de una figura pasiva y aterrorizada a un personaje fuerte y proactivo, cuya voluntad de proteger a su hijo la transforma en una fuerza a tener en cuenta. El lazo entre ellos es ahora de respeto mutuo y compañerismo, un elemento central que lo sostendrá en el clímax que se aproxima.
El antagonista, aunque todavía distante, se ha vuelto más personal y amenazante a través de la figura de Ricardo. El escenario continuó desempeñando un papel crucial, con el desierto y las montañas sirviendo tanto como obstáculos como herramientas para la supervivencia. La introducción del pueblo y del personaje de Inés sirvió para ampliar el contexto social, mostrando que la tiranía de don Alejandro afecta a toda una comunidad y que los actos de bondad y resistencia aún existen, incluso en los lugares más oscuros. Esto refuerza el mensaje de que la lucha de Javier y Elena tiene un significado mayor, representando una chispa de rebelión contra un sistema opresor. El conflicto externo se intensificó, pasando de una huida genérica a una cacería personal liderada por un peligroso antagonista secundario. Esto aumentó la tensión y el ritmo de la narrativa, creando una serie de desafíos crecientes que pusieron a prueba los límites físicos y mentales de los protagonistas. La pérdida del caballo y la proximidad del parto de Elena aumentaron drásticamente lo que estaba en juego, empujando la historia hacia un punto de crisis inevitable. El ritmo fue cuidadosamente manejado, alternando momentos de alta tensión con períodos más tranquilos de desarrollo de personajes. El conflicto interno de Javier, su búsqueda de redención, se profundizó, conectando directamente sus acciones presentes con su trauma pasado. Esto añade una capa de complejidad emocional a su viaje, convirtiéndolo en un héroe más trágico y humano. Su motivación no es puramente altruista, también es una necesidad personal de expiar su culpa. Esta dualidad lo convierte en un personaje más cercano y su lucha más impactante. La narrativa explora cómo el acto de proteger a otros puede ser, en última instancia, una forma de sanarse a uno mismo. La inserción de elementos culturales, como la figura de la curandera, la importancia de la fe y la dinámica de poder entre hacendados y campesinos, continuó anclando la historia en su contexto mexicano. El lenguaje y las actitudes de los personajes reflejan los valores y las realidades de la época, otorgando autenticidad a la narrativa. La descripción del pueblo oprimido sirve como una sutil crítica social, destacando la desigualdad y la injusticia que eran endémicas en la región durante ese período histórico. Los momentos de alivio, aunque breves, se colocaron estratégicamente para equilibrar la tensión. La ayuda de Inés, las conversaciones silenciosas alrededor de la hoguera y la creciente camaradería entre Javier y Elena ofrecieron al público un respiro emocional, haciendo más soportable la dureza del viaje y más creíble el vínculo entre los personajes. Estos momentos de humanidad contrastan fuertemente con la brutalidad del mundo que los rodea, enfatizando lo que luchan por preservar, no solo sus vidas, sino su dignidad y su capacidad de conexión. La narrativa está ahora perfectamente posicionada para el clímax. Los protagonistas están acorralados en un lugar aislado, la iglesia abandonada. El parto de Elena es inminente, lo que la hace extremadamente vulnerable. Una fuerza externa, la tormenta de arena, ofrece una protección temporal, pero también los aprisiona. El enemigo, liderado por el astuto Ricardo, se está acercando. Todos los elementos han sido cuidadosamente construidos para converger en una confrontación final y dramática, donde las apuestas serán las más altas posibles. La transformación de los personajes ha alcanzado un punto crucial. Javier ha aceptado su papel de protector y vengador, movido tanto por el honor como por la necesidad de redención. Elena ha encontrado su fuerza interior, lista para luchar por su hijo. Ya no son las mismas personas que se encontraron en el desierto. Su viaje a través del paisaje implacable ha sido también un viaje interior de crecimiento y fortalecimiento. Esta evolución garantizará que sus acciones en el
clímax sean motivadas y emocionalmente resonantes. El tema central, la lucha por la dignidad contra un poder deshumanizador, se ha desarrollado consistentemente. La marca de hierro en Helena continúa siendo el símbolo central de esta lucha. La resistencia de Javier y Helena no es solo contra don Alejandro, sino contra la idea de que un ser humano pueda ser tratado como propiedad. La vieja iglesia, un lugar sagrado, servirá como el escenario final para esta batalla entre la fe y la crueldad, la esperanza y la opresión, haciendo que la confrontación no sea solo física, sino también simbólica. La tormenta de arena golpeó la vieja iglesia con la furia de un dios vengativo. El viento aullaba a través de las grietas en las paredes de adobe y el polvo fino se infiltraba por todas partes, creando un velo fantasmagórico dentro del santuario en ruinas. Adentro, en medio del caos de la naturaleza, ocurría un milagro. Guiada por la voz tranquila de Javier, que ahora reemplazaba a la curandera que tanto necesitaban, Helena dio a luz a un niño. El primer llanto del bebé, fuerte y desafiante, cortó el sonido de la tormenta, una afirmación de vida frente a la muerte. Por un breve y sagrado instante, el peligro exterior desapareció, reemplazado por la maravilla de aquel nuevo comienzo. Javier envolvió al niño en un trozo de su propia camisa, el corazón inundado por una emoción que no sentía en años. Pero la paz fue brutalmente interrumpida. Por encima del rugido del viento, un sonido, distinto y ominoso, llegó a los oídos de Javier, el relincho nervioso de los caballos. Ricardo y sus hombres habían llegado. La tormenta que los había escondido también los había acorralado. Javier miró a Helena, que sostenía a su hijo contra el pecho, el rostro una máscara de agotamiento y terror desafiante. Ya no había a dónde correr. La iglesia abandonada, aquel lugar de fe olvidada, se convertiría en el escenario de la batalla final. «Cuídalo», dijo Javier entregándole su pistola. «Páselo. El que pase, protégelo». Tomó su escopeta y se movió hacia la puerta principal, la silueta de un hombre solitario contra la tormenta. Ricardo no era tonto, no atacaría a ciegas. Afuera, en medio del torbellino de arena, gritó, la voz distorsionada por el viento. «Vaquero, sabemos que estás ahí, entrega a la muchacha y al bastardo, y quizás don Alejandro te deje vivir como el perro que eres». Las palabras eran veneno, destinadas a quebrar el espíritu de Javier, pero tuvieron el efecto contrario. Solidificaron su convicción, recordándole exactamente por qué estaba luchando. No era solo por Helena o el niño, era contra la arrogancia de hombres como Ricardo y Alejandro, que creían que el mundo y todos en él les pertenecían. Javier permaneció en silencio, dejando que la tormenta fuera su única respuesta. La paciencia de Ricardo se agotó. «Entren», ordenó. Los hombres avanzaron, usando la tormenta como cobertura. Pero Javier estaba preparado. Había pasado las últimas horas transformando la iglesia en una trampa. Había debilitado partes del antiguo coro de madera y colocado la campana agrietada que había encontrado caída en un rincón precariamente sobre la entrada. Cuando el primer matón derribó la puerta, Javier tiró de una cuerda, y la masa de metal y madera se desplomó, aplastando al hombre y bloqueando la entrada principal. Fue el primer golpe, una declaración de que el vaquero no sería una presa fácil. El elemento sorpresa estaba de su lado. La batalla se convirtió en un asedio. Los matones intentaron entrar por las ventanas de arco, pero Javier era rápido y mortal. Se movía por las sombras de la iglesia como un espectro, usando los antiguos bancos de madera como barricadas, su escopeta hablando en ráfagas cortas y precisas. Cada disparo era calculado, cada bala encontraba su objetivo. No era un soldado, sino un cazador, y allí, en su territorio elegido, era letal. El interior de la iglesia se convirtió en un laberinto de muerte. El polvo de la tormenta
mezclándose con el humo de la pólvora, creando una escena infernal, iluminada solo por los destellos de los disparos. Dos hombres lograron entrar por una abertura en la parte trasera, cerca del altar en ruinas, donde Helena estaba escondida. Ella los vio antes de que ellos la vieran. El miedo la paralizó por un segundo, pero el suave sonido de su bebé la despertó. Con las manos temblorosas pero el corazón firme, levantó la pistola que Javier le había dado. No pensó, solo actuó, movida por el instinto más poderoso que existe. El disparo resonó sorprendentemente fuerte en el espacio confinado. Uno de los hombres cayó, la mirada de sorpresa grabada en su rostro. El otro se volvió hacia ella, pero antes de que pudiera reaccionar, Javier estaba sobre él, el cuchillo brillando en la penumbra. Helena le había salvado la vida. La lucha se había vuelto personal. Solo quedaba Ricardo. Era diferente a los demás, más cauteloso, más peligroso. Entró en la iglesia no por la fuerza, sino por la astucia, deslizándose por una brecha en la pared que Javier no había notado. Los dos hombres se enfrentaron a través de la neblina de polvo y humo, dos depredadores en un duelo final. «Luchaste bien, vaquero», dijo Ricardo, una sonrisa cruel en sus labios. «Pero ella pertenece a don Alejandro. Todo le pertenece a él». La declaración encapsulaba la podredumbre moral que Javier estaba combatiendo, la creencia de que el poder daba el derecho de poseer almas. «Nadie le pertenece a nadie», respondió Javier, la voz baja y cargada de una furia fría. El enfrentamiento que siguió no fue de disparos, sino de fuerza bruta y voluntad. Chocaron en el centro de la iglesia, una danza violenta de puñetazos y cuchillos. Ricardo era más fuerte, pero Javier era más rápido, impulsado por una década de dolor reprimido y un nuevo propósito. Rodaron por el suelo de piedra, entre los escombros de la batalla, cada uno intentando obtener la ventaja final. La tormenta afuera parecía reflejar la furia del combate adentro, un clímax de violencia elemental. Javier logró desarmar a Ricardo, pero en el proceso sufrió un corte profundo en el abdomen. El dolor era una llama blanca y cegadora, pero lo ignoró. Vio en los ojos de Ricardo la misma crueldad que había visto en la marca de hierro en la piel de Helena. Era el mal en su forma más pura, un desprecio total por la dignidad humana. Esa visión le dio a Javier la fuerza final. Invirtió la posición, el cuchillo de Ricardo ahora en su mano. El matón lo miró, la sonrisa desapareciendo, reemplazada por primera vez por el miedo. Sabía que había perdido. El dilema de Javier alcanzó su punto culminante. ¿Matar a Ricardo a sangre fría lo convertiría en uno de ellos? Pero dejarlo vivir sería una traición a todo por lo que había luchado, a todas las víctimas de don Alejandro. Miró a Helena que lo observaba, el bebé seguro en sus brazos. Ella era el futuro, Ricardo era el pasado. La decisión fue tomada no con odio, sino con una claridad terrible y necesaria. La justicia, en aquel lugar olvidado por Dios y por los hombres, tendría que ser hecha por sus propias manos. Levantó el cuchillo, el destino de su enemigo sellado en su puño. La tensión en el aire era casi insoportable. Javier, herido y exhausto, con la vida de su adversario en sus manos, representaba la lucha de todos los oprimidos. Su elección definiría no solo su propio futuro, sino el legado de su resistencia. No te pierdas lo que viene a continuación. Suscríbete para ver cómo se resuelve esta historia de sacrificio y honor y para seguir acompañando narrativas que desafían los límites del coraje humano. Tu suscripción nos ayuda a contar más historias como esta. Con un grito que era una mezcla de dolor, ira y liberación, Javier puso fin a la lucha. El cuerpo de Ricardo cayó inerte en el suelo de piedra de la iglesia. El silencio que siguió fue más profundo y pesado que cualquier sonido que lo precedió. El viento de la tormenta comenzó a amainar, como si la propia naturaleza estuviera conteniendo la respiración. La batalla había terminado. Javier
Apoyado en el altar polvoriento, se miró la herida en su cuerpo. La sangre fluía libremente, manchando el suelo sagrado. Había vencido, pero a un costo terrible. El clímax fue intenso y cargado de emoción, resolviendo el conflicto inmediato de forma dramática. La iglesia sirvió como un escenario poderoso y simbólico, un último bastión, donde la fe, el honor y la brutalidad colisionaron. La tormenta de arena no fue solo un artilugio de la trama, sino un elemento que amplificó la sensación de aislamiento, caos y la confrontación elemental entre el bien y el mal. La acción fue visceral y estratégica, mostrando la inteligencia y la resiliencia de Javier contra un enemigo numéricamente superior. El viaje del protagonista alcanzó su punto más crítico. Javier fue puesto a prueba en todos los niveles: físico, emocional y moral. Su decisión final de matar a Ricardo no fue un acto de venganza simplista, sino una resolución compleja de su dilema interno. Al hacer justicia con sus propias manos, abrazó por completo su papel de protector, pero también se marcó con la violencia que tanto despreciaba. Este acto final de sacrificio, donde arriesga su vida y su alma, resuena profundamente con el tema de la redención. El papel de Elena en el clímax fue fundamental, completando su transformación. Su acto de matar a uno de los matones no fue solo un momento de autodefensa, sino una declaración de su agencia y fuerza. Ya no era una damisela en apuros, sino una compañera activa en la lucha por su libertad y la de su hijo. Esto convierte la victoria final en un esfuerzo conjunto, solidificando el vínculo entre ella y Javier como uno de igualdad y respeto mutuo. El antagonista secundario, Ricardo, sirvió bien a su propósito. Fue un adversario creíble y amenazante, personificando la crueldad de don Alejandro y haciendo el peligro inmediato y personal. Su derrota a manos de Javier proporcionó un cierre satisfactorio para el arco de persecución, al mismo tiempo que destacaba el costo de la violencia. La lucha final fue un duelo de ideologías tanto como un combate físico, con Javier defendiendo la dignidad humana contra la filosofía de posesión de Ricardo. El punto culminante de la historia estuvo cargado de emoción, combinando la alegría del nacimiento con el terror de la batalla. Esta yuxtaposición aumentó lo que estaba en juego e hizo la lucha de Javier aún más significativa. No solo estaba luchando por una mujer que había conocido hacía unos días, estaba luchando por el futuro, por la inocencia y por la posibilidad de un mundo donde un niño pudiera nacer libre. La victoria, por lo tanto, no se trata solo de la supervivencia, sino de la preservación de la esperanza. Cuando la tormenta de arena finalmente cedió, la luz del sol de la mañana se filtró a través del polvo suspendido en el aire, llenando la iglesia con un brillo etéreo y melancólico. La luz dorada iluminaba la escena de devastación, los cuerpos de los matones caídos y el suelo manchado de sangre, transformando el campo de batalla en una especie de altar profano. El silencio era profundo, roto solo por el llanto suave del recién nacido y la respiración dificultosa de Javier. La guerra había terminado, pero la paz que siguió era frágil, cargada con el peso del sacrificio. Elena, con su hijo en brazos, se acercó a Javier, que estaba apoyado en la pared, pálido, la mano presionando inútilmente la herida profunda en su abdomen. Ahora los papeles se habían invertido. Ella, que había sido la protegida, se convirtió en la cuidadora. Con una delicadeza que contrastaba con la brutalidad que acababa de presenciar, Elena rasgó un trozo de su vestido para hacer un vendaje improvisado. Las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro mientras intentaba detener el sangrado. No eran lágrimas de miedo, sino de una profunda tristeza y gratitud. Este hombre, un extraño que el destino había puesto en su camino, se había convertido en su salvador, el ángel guardián de su hijo.
Le había dado más que la vida, le había dado la oportunidad de ser libre. Javier la observaba, una leve sonrisa en sus labios, el dolor en sus ojos mezclado con una serenidad que ella nunca había visto antes. «Tienes que irte», dijo él, la voz un susurro ronco, «antes de que vengan otros, antes de que Alejandro sepa lo que pasó aquí». Elena negó con la cabeza, rehusándose a aceptar lo que sus palabras implicaban. «No te voy a dejar», protestó, la voz entrecortada. «Estás herido, iremos juntos». Javier puso su mano sobre la de ella, el tacto débil pero firme. «Elena, mírame, mi viaje termina aquí, pero el tuyo y el del niño, apenas está comenzando». Había una finalidad en su voz, una aceptación tranquila de su destino. No se estaba rindiendo, estaba completando su misión. En sus momentos finales, Javier encontró la redención que tanto buscaba. La imagen de su primera familia, que lo había atormentado durante tanto tiempo, ahora parecía lejana, en paz. No había podido salvarlos, pero al salvar a Elena y a su hijo, había honrado su memoria. Había reequilibrado la balanza de su propia alma. «Dale un buen nombre», dijo Javier, mirando al niño dormido. «Enséñale a ser fuerte, pero también a ser amable. Enséñale que el verdadero honor no está en luchar, sino en proteger a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos». Era su testamento, las palabras de un padre que nunca vería crecer a su propio hijo, dichas para el hijo de otra persona. La despedida fue lo más difícil que Elena había hecho jamás. Dejar atrás al hombre que le había salvado la vida parecía una traición, pero mirar el rostro de su hijo le dio la fuerza necesaria. La vida de él había sido comprada con el sacrificio de Javier, y el mayor honor que podía rendirle era asegurarse de que esa vida fuera vivida en libertad. Se inclinó y besó la frente de Javier, una despedida silenciosa y llena de un dolor indecible. Él cerró los ojos, la sonrisa serena aún en sus labios. Cargando a su bebé, Elena salió de la iglesia en ruinas y caminó hacia el sol de la mañana, sin mirar atrás. La huida de Elena no estuvo marcada por la persecución, sino por un silencio respetuoso del desierto. Era como si la propia tierra, testigo de su prueba y del sacrificio de Javier, conspirara para protegerla. Caminó durante días, guiada por las enseñanzas de Javier, encontrando agua y refugio donde antes solo veía desolación. En un pequeño pueblo cerca de la frontera, encontró refugio en un convento donde las monjas, viendo la pureza de su sufrimiento, la acogieron sin hacer preguntas. Allí, en el santuario de aquellas paredes blancas, finalmente pudo descansar, llorar y comenzar a sanar las heridas visibles e invisibles. El destino de don Alejandro permaneció incierto, una sombra persistente en el horizonte. La noticia de la muerte de sus mejores hombres, incluido Ricardo, seguramente llegaría a sus oídos. Su ira sería terrible, su venganza implacable. Pero su influencia terminaba donde el mundo de Elena recomenzaba. La historia sugiere que la lucha contra la tiranía es un ciclo sin fin, que siempre habrá hombres como Alejandro hambrientos de poder. Sin embargo, también sugiere que siempre habrá hombres como Javier dispuestos a enfrentarlos, incluso si el costo es todo lo que tienen. La semilla de la rebelión había sido plantada en la sangre derramada en el suelo de aquella iglesia. El desenlace de la historia ofrece un cierre emocionalmente satisfactorio, aunque agridulce. El héroe no cabalga hacia el atardecer, encuentra su fin, pero su muerte no es una tragedia, sino un sacrificio significativo que cumple su arco de redención. La resolución positiva no reside en la supervivencia del protagonista, sino en la supervivencia de la esperanza que él personificó. La huida exitosa de Elena y su hijo es la verdadera victoria, asegurando que el legado de Javier perdure. La historia no termina con el fin de una vida, sino con el comienzo de otra.
Meses después, vemos a Elena en una plaza concurrida de una ciudad al otro lado de la frontera. El sol brilla, los niños ríen y la música de una guitarra llena el aire. Es un mundo completamente diferente de aquel desierto de miedo y polvo que dejó atrás. Sostiene a su hijo, un bebé sano y feliz, a quien ha llamado Javier. Lo observa jugar, y en su sonrisa vemos la promesa de un futuro libre de la sombra de su padre biológico. La marca de hierro en la piel de Elena todavía está allí. Un recordatorio permanente de su pasado, pero ya no la define. Ahora es un símbolo de supervivencia. La celebración de la vida, un elemento tan central en la cultura mexicana, es el tono final de la narrativa. La plaza, con sus colores vibrantes y su comunidad reunida, representa la antítesis del rancho aislado y opresor de don Alejandro. Es la celebración de la familia, la comunidad y la libertad. Elena encontró su lugar no en una gran hacienda, sino en la simplicidad de una vida anónima y pacífica. El sacrificio de un vaquero solitario permitió que esta escena de felicidad cotidiana fuera posible, mostrando que los actos de heroísmo más profundos a menudo resultan en las alegrías más simples. La historia termina con una imagen poderosa. Elena mirando hacia el horizonte, en dirección al desierto que cruzó. No hay miedo en su mirada, solo una gratitud melancólica. La leyenda del vaquero que desafió a un hacendado por una extraña quizás nunca se cuente. Su nombre puede ser olvidado, su tumba no marcada, pero su espíritu vive en la risa de un niño y en la libertad de una mujer que se negó a ser quebrantada. El verdadero honor, nos dice la historia, no está en la fama o el reconocimiento, sino en los ecos silenciosos de nuestros sacrificios. Este desenlace evita un final abrupto, proporcionando una conclusión lógica y emocionalmente resonante. Resuelve el arco principal de los personajes mientras deja espacio para la reflexión sobre los temas más amplios de la historia. El espectador siente que el viaje, aunque doloroso, valió la pena. El mensaje sobre la dignidad humana y la esperanza que puede florecer incluso en las circunstancias más sombrías se entrega de forma impactante, dejando una impresión duradera. El sacrificio de Javier no fue en vano, se convirtió en la semilla de una nueva vida. La conclusión refuerza la idea de que la redención puede encontrarse en los lugares más inesperados y que un único acto de compasión tiene el poder de cambiar el mundo, aunque solo sea el mundo de una persona. La historia de Javier y Elena se convierte en una parábola sobre la resistencia contra la deshumanización, un testimonio de la fuerza del espíritu humano. El vaquero endurecido y la mujer marcada encontraron el uno en el otro la fuerza para desafiar un imperio, demostrando que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la acción a pesar de él. ¿Crees que un único acto de valentía puede realmente cambiar el mundo? La historia de Javier nos enseña que, en 1906, una tierra olvidada por la justicia, el verdadero honor reside en defender a quien no tiene voz, sanando un dolor que, aunque invisible, quema por dentro. Deja tu reflexión en los comentarios, y si las historias de sacrificio, honor y esperanza resuenan contigo, suscríbete a nuestro canal. Tu presencia fortalece nuestra comunidad y nos inspira a seguir buscando narrativas que tocan el alma y celebran la indomable dignidad humana.